Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar acá a un colega, que es el doctor José Barrios, ya egresado del programa de reumatología, quien nos va a presentar un trabajo supremamente importante con impacto nacional frente a los factores asociados a la remisión o baja actividad de los pacientes que tienen artritis reumatoide de acuerdo a los resultados de la cuenta de alto costo. Para mí es un honor poder tener a José, verlo en todo su proceso y ya por eso nombrarlo colega y pues ya le cedo el micrófono para que pueda explayarse en su presentación de unos resultados tan importantes. Hola a todos, gracias profe por la presentación. Un gusto estar con ustedes hoy. Quiero presentarles el resultado de un trabajo de investigación de 2 años en el cual el profe Santiago Bernal ha sido el líder y ha estado al tanto como primer autor de este proyecto de investigación y el cual hemos titulado Factores asociados con remisión o baja actividad de la enfermedad en personas con artritis reumatoide en el aseguramiento en Colombia. Bueno, ya conocen mi nombre, Donaldo José Barrios. Y bueno, les presento un poco de los autores. El doctor Santiago Bernal, quien es el tutor de este proyecto y el autor principal. El doctor Daniel Fernández también nos acompañó como parte de los coinvestigadores. El doctor Juan Martín Gutiérrez y la doctora María Claudia Díaz Ávila, que hacen parte de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio. Y también tenemos los colaboradores que hacen parte de la cuenta del grupo de la cuenta de alto costo, la doctora Ana María Balbuena, Luis Alejandro Moreno, Silvia Juliana Trujillo, Lina Herrera y la doctora Lisbeth Acuña Merchán. Ellos nos han colaborado importantemente en este proyecto y nos han facilitado mucho el tema de el acceso a la base de datos del Registro Nacional de la cuenta de alto costo y nos han brindado también su apoyo en todo lo concerniente a la parte de estadística y a la interpretación de algunos resultados y el diseño de tablas que ya veremos más adelante. Entonces, antes de mostrarles los resultados, quiero mostrarles un contexto de la problemática de la artritis reumatoide en Colombia. Ya bien conocemos que esta es una enfermedad crónica de carácter autoinmune eh, que tiene una afectación completamente sistémica. Ocurre aproximadamente en el 0,5% de la población, con una prevalencia en Colombia que oscila entre el 0,24 y el 0,52%. Esto gracias a dos estudios que nos han mostrado este escenario de la prevalencia, uno liderado por el doctor Fernández y otro liderado por el doctor Castillo, quienes nos mostraron un poco sobre este escenario en publicaciones previas. Ahora bien, esta enfermedad tiene un impacto importante en calidad de vida y tiene además de eso un alto costo, representa un alto costo para nuestro sistema de salud. Y lastimosamente en Colombia, pese a que es una enfermedad muy prevalente, vemos que solo el 30% de los pacientes con este diagnóstico logran la remisión. Entonces, en nuestro objetivo, en este estudio se enfocó básicamente en caracterizar o identificar, gracias al Registro Nacional de la Cuenta de Alto Costo, cuáles fueron los factores asociados con baja actividad o con remisión en esta población que les mencionaba de un 30% que estaban recibiendo tratamiento farmacológico. Esto en el escenario, en el marco del aseguramiento colombiano. Pero bueno, ¿de dónde viene esta idea o cuál es la evidencia que existe al respecto como para tratar de caracterizar o identificar estos factores? Les muestro un poco de esta panorámica. Ya se han descrito y han hecho varios estudios, varias cohortes a nivel internacional y vemos acá muchos autores que han publicado, Acosta, Mérida, Hamann, Gamboa, Liu et al. Incluso también nos han descrito en distintos años algunos factores que se asociaron en las cohortes que ellos estudiaron, que analizaron, algunos factores que se asociaron a esta remisión. Y vemos que la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el DAS-28, como tal, la clinimetría al momento del diagnóstico, fueron desenlaces importantes y también incluyen el HAC, los reactantes de fase aguda, la positividad de los autoanticuerpos, el antecedente de tabaquismo y el momento en el que se realiza el diagnóstico, es decir, cuánto tiempo pasa desde que inician los síntomas hasta que se da el diagnóstico de artritis reumatoide.
Otros estudios también han descrito corticoides o incluso el daño radiológico basal desde que estos pacientes son diagnosticados. Y ese trasfondo es este que les muestro acá en esta tabla, donde vemos los estudios y los años de publicación, donde cada autor nos ha mostrado los desenlaces que les mencioné previamente sobre los factores asociados a esta remisión, que es muy interesante. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos hallazgos que ellos ya han descrito en otras cohortes, llegamos nosotros al interés de caracterizar nuestra población en Colombia, de definir cuáles son los factores que se asociaron con la baja actividad o remisión en estos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide que recibieron manejo con tratamiento modificador de la enfermedad. Aquí tuvimos en cuenta tanto tratamiento sintético como biológico y esto lo hicimos en un periodo de tiempo, según los datos que teníamos en el registro nacional, desde el 2015 hasta el 2020. Entonces, ya teniendo este interés y esta pregunta de investigación, nos dirigimos realmente a tratar de identificar estos factores, que este es el objetivo principal de nuestro proyecto, y también tratamos de describir las características sociodemográficas de la población que logró la remisión o la baja actividad, detallar los tratamientos antirreumáticos recibidos, tanto químicos como biológicos, y especificar, tratar de especificar realmente los tratamientos farmacológicos, teniendo en cuenta el grupo etario, el momento del inicio del tratamiento, la adherencia a este tratamiento y la respuesta clínica medida por DAS28 y también tratamos de identificar el impacto en calidad de vida, en funcionalidad, que esto fue teniendo en cuenta el hack que tuviéramos en el registro de la base de datos. Para esto entonces se realizó un análisis longitudinal retrospectivo que se incluyeron todos los casos incidentes en pacientes mayores de 18 años que tuvieran el diagnóstico y que hayan sido atendidos en el marco del aseguramiento y que estuvieran reportados en ese momento a la cuenta de alto costo. Esto en el periodo que les mencionaba, desde el 2015 hasta el 2020. Ahora bien, como parte de la metodología, todos los casos nuevos que se tuvieron en cuenta y esto se llevó gracias a un proceso muy juicioso que hacen nuestros colaboradores de la cuenta de alto costo. Ellos verifican que se cumplan, hacen un proceso de auditoría donde verifican que se cumplen los criterios diagnósticos teniendo en cuenta los criterios ACR y EULAR 2010. Entonces, para eso ha sido de parte de ellos hemos recibido un gran apoyo por la parte de la auditoría. Ahora bien, como criterios de inclusión, tuvimos en cuenta entonces pacientes mayores de edad o mayores de 18 años que cumplieran los criterios de artritis reumatoide, ya definido por ACR y EULAR 2010, pacientes que tuvieran tratamiento con fármaco convencional, sintético o biológico durante nuestro periodo de interés, y los casos incidentes con artritis reumatoide durante este periodo de interés. Excluimos a aquellos pacientes que fallecieron durante su seguimiento o lastimosamente se perdió el seguimiento durante el periodo de interés o que lastimosamente no tuvieran los datos completos durante este seguimiento y que no pudiéramos analizarlos entonces, por parte del grupo. Ya les comentaba que esto es un registro nacional que existe en Colombia de la cuenta alto costo, donde se trata de llevar todo el registro de los pacientes, tiene una cobertura nacional importante, el 97% de todos los casos, por lo tanto es una información muy confiable y validada. ¿Cuál es la propuesta del análisis? Realizar un análisis de supervivencia. Para esto, diseñamos entonces el análisis hasta el momento o el tiempo en el que ocurre el evento y tuvimos en cuenta algunas variables: edad, género, índice de masa corporal, DAS28, HAC, los reactantes de fase aguda, específicamente proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación, la positividad del factor reumatoide y la positividad de los anticuerpos anticitrulinados, el tratamiento recibido durante o al momento del diagnóstico y el tratamiento que estaba recibiendo este paciente al momento de lograr la remisión. También tratamos de incluir el número de consultas recibido o que tenía este paciente durante todo el proceso, desde el tiempo de diagnóstico hasta la remisión. Sin embargo, lastimosamente esta variable no la pudimos llevar a cabo porque no contamos con esto en el registro nacional. Para esto entonces la propuesta fue realizar un análisis univariado de estas variables que les menciono, teniendo en cuenta entonces el momento de tiempo al evento, que se caracterizaba teniendo en cuenta el DAS28 inicial y el DAS28 al momento de lograr la remisión. Para esto entonces tuvimos
en este periodo de interés 24.925 casos, de los cuales 24.914 estaban en tratamiento farmacológico. Llamativamente, bueno, no todos al momento del registro estaban con tratamiento. Y ahora bien, de estos 24.914, 24.197 tenían los criterios necesarios para poder entonces hacer parte del análisis de supervivencia. Y además de esto, hicimos un análisis, y ya se los voy a mostrar adelante, que es un modelo teniendo en cuenta la edad del paciente según los hallazgos iniciales del análisis univariado, donde tuvimos una muestra de 7.061 casos que ya les mostraré. Entonces, lo que mencioné previamente, la variable resultado se construyó teniendo en cuenta el primer DAS 28 reportado en el registro nacional y el último DAS 28 teniendo en cuenta que lograr el objetivo de remisión o baja actividad, el cual se define como una puntuación menor o igual a 3.1. Y el tiempo entonces al evento se calculó como la diferencia entre el diagnóstico y el momento en el que el paciente logra esta remisión. Acá lastimosamente no consideramos el inicio de los síntomas como una variable debido a que no teníamos la información necesaria con las fechas del diagnóstico, por lo cual la excluimos dentro de la propuesta inicial que habíamos planteado. Parte del análisis estadístico, entonces usamos un análisis, un modelo de supervivencia paramétrico flexible de Royston Parmar. Esto fue propuesto por nuestros colaboradores de la cuenta de alto costo, quienes nos ayudaron y asesoraron con este modelo. Y el objetivo de estos grados de libertad, del cual está basado el modelo, es realizar las pruebas de sensibilidad y selección de un modelo final que se basó entonces teniendo en cuenta la información de Ekeike y un modelo bayesiano para poder hacer la interpretación de este análisis de sensibilidad. Entonces ya vamos a adentrarnos un poco en el tema de los resultados. Entonces, como pauta inicial, les estoy mostrando acá la primera tabla, que es la de las características demográficas de la población. Ya decíamos que era uno de nuestros intereses conocer un poco de estas características, pero a la derecha, digamos, tenemos una gráfica donde les quiero resaltar los aspectos más importantes. Entonces, tuvimos en cuenta 24.197 casos incidentes, de los cuales 81.2% son mujeres, algo muy parecido, digamos, característico, lo que vemos en el curso de la artritis reumatoide y que tiene similitudes con otras poblaciones que describía anteriormente por otros autores en otras cohortes a nivel internacional. La edad del diagnóstico fue de 54 años, la mediana de edad, y la mediana de la edad al inicio de los síntomas fue de 50 años, con una duración aproximadamente de 2 años desde que inician los síntomas hasta el diagnóstico. Y vemos que en cuanto a la distribución demográfica, la región central, donde Bogotá hace parte de este grupo, tiene el mayor número de los casos incidentes con un 29.96% de los casos. Y de estos, 63.67% pertenecen al régimen contributivo del aseguramiento en Colombia. Y digamos que a manera de hacer un pequeño asterisco para las personas que no están en Colombia y que nos están escuchando, en Colombia nuestro sistema de salud está organizado en tres grandes regímenes. El primero es el régimen contributivo, donde el trabajador, la persona activa en un empleo, hace sus aportes junto con el empleador. Hay un acuerdo en un rango de porcentajes y se hace un aporte considerable entre el trabajador y el empleador para recibir la atención en salud. El otro régimen es parte del régimen subsidiado, donde la entidad estatal o el gobierno subsidia a esta población y le brinda el acceso al sistema de salud. Y tenemos otro régimen que es el régimen especial, donde hacen parte el grupo de las Fuerzas Armadas y el grupo de las empresas de petróleo, que también están dentro de esta población, y entonces son considerados como un régimen aparte o un régimen especial. Entonces, vemos que el gran grupo de pacientes con artritis reumatoide se encuentra en el régimen contributivo, es decir, de estos pacientes que hacen sus aportes desde su salario o de su empleo. ¿Qué otros datos interesantes hallamos? Vimos que hay una positividad en esta población del anti-CCP o los autoanticuerpos anticitrulinados en 31.40% de los casos,
vemos que no, uno esperaría que en artritis reumatoide haya positividad de los anticuerpos en casi toda la población. Sin embargo, podríamos decir que aquí puede existir un sesgo de información porque lastimosamente no todos los pacientes que están en el registro nacional tienen el reporte de los anticuerpos anticitrulinados. Entonces, lo que obtenemos de la información y observamos es que 31,40% era positivo. El factor reumatoide alcanzó un poco más de la mitad en estar positivo, 56,91%, y la doble positividad en 23,66%. Un aspecto importante que evaluamos en artritis reumatoide porque la doble positividad ha sido descrita en muchas cohortes y en muchos estudios como un desencadenante importante en impacto de la enfermedad. Es decir, tiene un comportamiento más agresivo la artritis reumatoide en estos pacientes con doble positividad del anticuerpo. Precisamente por eso, en nuestra unidad de reumatología, cuando hacemos intervención a estos pacientes, siempre solicitamos los dos estudios o los dos exámenes. Ahora bien, en cuanto a la proteína C reactiva, a nivel basal vimos que era positiva o tenía unos valores positivos en el 39,89%. Y la velocidad de eritrosedimentación, la mediana fue alrededor de 22 milímetros hora. ¿Qué otro aspecto importante hay que describir? Y teniendo en cuenta las variables que les enunciaba en el inicio, el índice de masa corporal en nuestra población es casi normal, es decir, está dentro de metas en el 40,3% de estos pacientes con artritis reumatoide. Ahora bien, al momento del diagnóstico, la enfermedad tenía una actividad moderada alta en una proporción importante de los pacientes, con un compromiso funcional también moderado alto. Y de las comorbilidades que observamos que se asocian a artritis reumatoide, encontramos la hipertensión como la primera patología que más asocia, seguida de la diabetes y por último osteoporosis que está dentro de esta población. Otros aspectos interesantes, ya vamos a adentrarnos un poco al tratamiento en estos pacientes y qué sucede con estos pacientes que entonces observamos que entraron al registro y lograron cumplir los criterios de inclusión y iniciaron su tratamiento. Observamos que en una gran proporción, 68,8%, recibieron tratamiento con glucocorticoides, como la terapia, digamos que la terapia mayor o en el mayor número de los pacientes descrita. Metrotexato es el segundo fármaco sintético descrito en 70,16% de estos pacientes y realmente una proporción muy baja, menor del 1%, recibió terapia biológica al momento del diagnóstico. Bueno, algo que es como muy similar a lo que observamos en las guías y sobre todo la guía colombiana, que nos menciona que el primer paso en el tratamiento es el tratamiento sintético convencional junto con glucocorticoides, más allá de iniciar terapia biológica en estos pacientes. Ahora bien, durante la remisión, que era el desenlace importante, teniendo en cuenta diagnóstico y remisión, los dos desenlaces que queríamos evaluar. Al momento de la remisión, una proporción importante también estaba aún con glucocorticoides y seguían con metrotexato, 72,3%. Y solo 1,2% estaban con terapia biológica, muy llamativo, lo que nos podría ayudar a interpretar de que la terapia convencional tiene un impacto importante en la resolución de la enfermedad y no necesariamente hay que escalar inmediatamente a terapia biológica, sino que podemos darle chance a la terapia convencional en los pacientes con artritis reumatoide en Colombia. Otros aspectos importantes, ya decidimos hacer el análisis de sensibilidad y ya teniendo en cuenta las variables iniciales que les mencionaba, ya en el análisis de sensibilidad, sí encontramos unos datos, deberíamos decir, curiosos, porque observamos que en nuestra población colombiana los pacientes o las personas mayores de 60 años tienen un 19% más probabilidad de lograr la remisión o la baja actividad de la enfermedad. Llamativo porque otras cohortes han descrito que la edad, los pacientes mucho más jóvenes son los que logran un desenlace de remisión mucho más pronto comparado con los pacientes mayores. Sin embargo, llamativo este desenlace que observamos acá. En cuanto a las comorbilidades, esto sí es muy similar a otras cohortes donde hemos observado que los pacientes con comorbilidades y en nuestra población, hipertensión, diabetes y osteoporosis, tienen un 32% menos probabilidad de llegar a la remisión o a la baja actividad. Ahora bien, ¿qué pasa con la oportunidad del diagnóstico?
Nuestra análisis de sensibilidad nos muestra que estos pacientes en los que el médico tratante, ya sea médico familiar, médico especialista, medicina interna, reumatología, cuando el diagnóstico se hace menos de 4 meses desde el inicio de los síntomas, la probabilidad de llegar a remisión o baja actividad es 11% superior comparado con los que tienen más de 4 meses. Entonces es importante caracterizar los síntomas de la artritis reumatoide y hacer una intervención lo más temprana posible. Es lo que nos muestran los resultados de nuestros estudios. Ahora bien, el tratamiento, porque ya vimos que había del Registro Nacional de AR, un grupo, a pesar de tener el diagnóstico, no estaba en tratamiento. ¿Qué pasa con el tratamiento? Los pacientes en los que luego del diagnóstico se les inicia el tratamiento 5 meses o más después de este diagnóstico, la probabilidad de remisión o baja actividad disminuye importantemente. Comparado con los que tienen un tratamiento antes de los 5 meses, la probabilidad de remisión es menos del 29%. Allí importante, hago diagnóstico y hago intervención. Ahora bien, el tratamiento farmacológico es esencial y esto se evidencia en otras cortes y en la corte colombiana. Si no se le inicia el tratamiento farmacológico, llámese convencional, sintético o biológico, la probabilidad de remisión o baja actividad es 42% menor con aquel paciente que inicia su tratamiento. De allí la importancia de no solo hacer diagnóstico, sino hacer la, el adecuado tratamiento en el tiempo menor posible. Ahora bien, ya vimos que estos resultados de sensibilidad que nos mostró el análisis univariado. Ahora quisimos contrarrestar esta información y tratar de disminuir los sesgos de información y demás que hemos mostrado y verificar que efectivamente durante el modelo estratificado por edad, las variables continuaran dando el resultado. Para esto entonces tuvimos en cuenta pacientes menores de 60 años y mayores de 60 años. Eso viendo que en nuestro análisis univariado observamos que la edad era un dominio importante. ¿Qué sucede acá? Se mantiene el resultado. Los pacientes, efectivamente, que tienen comorbilidades, la probabilidad de remisión continúa así siendo menor comparado con aquellos que no tienen enfermedades o comorbilidades. Y la oportunidad del tratamiento sigue teniendo impacto. Definitivamente se mantiene la dirección entre la asociación de las demoras en el diagnóstico y el tratamiento con la menor probabilidad de remisión o baja actividad en estos pacientes. Doctor Santiago, ¿nos quiere dar su opinión al respecto? Pues José, creo que lo valioso e importante de este estudio es primero mostrarle a uno cómo, si bien hay unos factores que están descritos tradicionalmente, el más llamativo es, por ejemplo, la edad. Y eso creo que es como un llamado de atención, como a pensar como qué nos puede estar faltando con los jóvenes. De pronto podemos ser más expectantes como clínicos y de pronto el joven aguanta más dolor, pero entonces se va deteriorando. Porque curiosamente toda la literatura dice que la comorbilidad es de peor pronóstico, pero acá tiene un hallazgo bastante llamativo. Lo segundo, y creo que ese es un llamado importante que desde hace un tiempo se viene haciendo, es que a pesar de que hay una buena cobertura del sistema de salud, a uno le llama la atención que los modelos de aseguramiento que uno tiene parecieran impactar diferentemente en el pronóstico de la enfermedad. Y uno quisiera, ojalá que se lograra es una, no solamente una cobertura universal, que es lo que hay, sino empezar ahora a abogar por una mayor calidad. Y por eso creo que es el valor de lo que tiene la cuenta alto costo como ente nacional que se encarga de monitorizar y vigilar. Y esta información pues hay que revelarla precisamente para poder tomar conductas frente a eso. Lo que usted decía frente a los medicamentos, creo que es magnífico en que nos refuerza que el metrotexato sigue siendo una piedra angular en el tratamiento y claramente pues con el tiempo también, por ejemplo, los glucocorticoides, que pues desafortunadamente no está el valor, pero creo que la tendencia debe ser es que con el tiempo cada vez haya menos pacientes tomando glucocorticoides porque eso suma comorbilidad a los pacientes. Entonces es importante eso. Y pues que las terapias biológicas, si bien esto es una foto de un periodo de tiempo, como van variando, creo que también falta la inclusión de las nuevas moléculas que han ido llegando que impactan tan duramente, en especial en los que no han logrado entrar en remisión. Entonces creo que eso es valioso en ese sentido frente a los resultados que se están teniendo. Y pues creo que esto es
un esfuerzo conjunto que se tiene que mantener. O sea, creo que esto es un primer trabajo, pero con el tiempo debe seguir saliendo más información sobre esto para poder definir, pues, si las conductas que estamos tomando, si la información que surge, si las nuevas moléculas que nos presenta la industria y demás, qué tanto están impactando realmente en todos nuestros pacientes. Entonces creo que esto es muy valioso porque es una radiografía importante para el sistema en general. Muchas gracias, profe, por su aporte. Y antes de entrarme en la discusión, quiero aprovechar que acá contamos con la presencia del doctor Daniel Fernández, quien es uno de nuestros investigadores también del estudio, pero además es experto en epidemiología, con un doctorado en epidemiología, y nos puede ayudar también con la interpretación de estos datos, porque bueno, a la luz de la evidencia, tendríamos algunos sesgos de información donde nos faltaban algunos datos, pero aprovecho para que el doctor Daniel nos cuente desde su perspectiva como epidemiólogo y asesor de investigación, qué opina de estos resultados. Gracias, José. De acuerdo en primero resaltar y felicitarte nuevamente por este excelente trabajo y por los resultados tan importantes que tenemos de nivel y de orden nacional. Estos resultados, pues creo que en primera medida hay que resaltar que nos muestran datos a nivel nacional y con un gran número de pacientes, una gran fortaleza del estudio, poder tener datos que recolecta la cuenta de alto costo, que además también quiero resaltar a la cuenta de alto costo, a la doctora Ana María Balbuena y a la doctora Lisbeth Acuña, quienes dentro de ese convenio que hicimos entre las dos instituciones, pues nos han permitido llegar a feliz término en este tipo de estudios. Algo también que ya desde el punto de vista de los resultados quiero comentar, pues ver cómo en primera medida la proporción de pacientes de régimen subsidiado contributivo nos muestra cómo acceden más los pacientes de contributivo comparado con el subsidiado. Hay barreras de acceso y eso pues no debería suceder porque somos un país en el cual todos los colombianos tenemos acceso a la salud y al mismo plan de beneficios que conocemos. En cuanto ya lo que son los factores que has encontrado asociados, pues algunos se encontraban ya en la literatura, pero también encontramos datos diferentes que también nos muestran las particularidades de la población de nuestro país y son datos que también me parece muy interesante cómo abren la oportunidad para nuevas oportunidades de investigación, para ahondar en esos factores que hemos encontrado en nuestro estudio y poder hacer inclusive análisis de subgrupos más adelante que permitan diferenciar mejor lo que estamos encontrando. Como lo comentaba el doctor Santiago, pues creo que el uso del metotrexato y esa posibilidad de brindar ese manejo temprano, ojalá a los pacientes, es el llamado ideal que debemos hacer con esos estudios, es no perder esa ventana de oportunidad que tenemos cuando encontramos los pacientes en el diagnóstico de la enfermedad y poder instaurar un tratamiento que finalmente pues lleve a la meta que es remisión o baja actividad, ojalá en todos los pacientes. Muchas gracias, profe, por su gran aporte. Bueno, entonces continúo ahorita en la sección de la discusión, ya teniendo en cuenta los resultados y el gran aporte de los doctores. Entonces, les quiero mostrar un poco de las figuras que van a ser parte del material suplementario de nuestra publicación, donde la podrán encontrar seguramente. Y observamos que ya les discutíamos la oportunidad de remisión o baja actividad y el tiempo desde que inicio los síntomas hasta que logro la remisión. Y definitivamente en nuestra población colombiana, el desenlace principal, remisión o baja actividad, se consigue en un 25% en el primer año desde que yo como reumatólogo, como especialista, arranco un tratamiento y cerca al 50% de la población colombiana logra este desenlace alrededor de 5 años. Es decir, aún nos falta aumentar estrategias de diagnóstico y aumentar la oportunidad de tratamiento para esta población y con esto cambiar un poco este desenlace en la supervivencia de los pacientes. Otro dato importante fue lo que les mencionábamos anteriormente sobre la edad y vemos que hay diferencias significativas en la probabilidad de remisión o baja actividad en las personas con diagnóstico de AR que tienen más de 60 años de edad. Realmente desconocemos cuál puede ser la explicación a esto. Nuestra hipótesis es que esta población está un poco más vigilada o digamos que tiene mayor contacto con los médicos, familiarista, médico general, médico en consulta externa, especialista, que pueden identificar tempranamente la enfermedad debido a que hay mayor seguimiento. Otro de nuestros desenlaces fue con respecto a los organismos de afiliación de los pacientes y vimos que definitivamente
Aquellas personas que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado o contributivo tienen una mayor probabilidad de lograr la remisión o baja actividad comparada con el régimen especial, algo muy llamativo también. El uso de Farme, que ya lo describíamos, que la oportunidad del tratamiento es importante en esta población y que tiene un alto impacto. Y por último, mostrarles la oportunidad del diagnóstico y la oportunidad del tratamiento. Definitivamente, si hago un diagnóstico en Colombia con síntomas de más de 4 meses, la probabilidad de lograr la remisión o baja actividad es menor. Y si inicio un tratamiento farmacológico más allá de 5 meses, también hay un impacto profundo en la probabilidad de lograr la remisión o la baja actividad. Y ya por último, quiero mostrarles un poquito algo que quisimos hacer con el grupo de investigación, como para mostrar un valor comparativo en nuestros resultados, liderados por el doctor Bernal, y los resultados liderados por el doctor Gamboa, que hace parte del grupo GLADAR, quienes ellos habían hecho una caracterización a nivel Latinoamérica y nos muestran las variables que nosotros hemos evaluado y que ellos evaluaron también. Y definitivamente vemos que hay entre los dos grupos mucha asociación con respecto, por ejemplo, a la población de pacientes. Vemos que hay un predominio de mujeres en ambas poblaciones. La edad al momento del diagnóstico, 54 años. En la AR tuvieron una edad un poquito menor, a los 45 años. La duración de los síntomas, bueno, en Colombia tuvimos una duración de síntomas hasta el diagnóstico de 2 años. Ellos tuvieron un periodo un poco más corto, de 5.3 meses. El retardo en el inicio de la terapia farmacológica, que es muy similar en toda Latinoamérica comparado con Colombia. La positividad de los autoanticuerpos, realmente ellos no nos describen esto en su publicación. Nosotros hacemos acá la caracterización, donde observamos que 31% de la población tiene positividad para los anticuerpos anticitrulinados y positividad para el factor reumatoide. Entonces, recalcar de acá, bueno, que nuestro seguimiento en Colombia, la remisión realmente se logra el 50% hasta 5 años. GLADAR realmente nos mostró solo la remisión entre el primer año y el segundo año. Ellos acá en su cohorte no hicieron seguimiento a largo plazo. Pero observamos también en esta tabla que hay mucha similitud en nuestros hallazgos con los hallazgos de la Corte Latinoamericana y asimismo con otras cortes, solo que para no extendernos un poquito en información, logramos esto. Entonces, bueno, definitivamente debemos describir que hay unos resultados muy interesantes en nuestro estudio. También existen algunas limitaciones. Les contaba ya algo del sesgo de selección, que lastimosamente en el registro no contamos con todos los datos. También aprovecho para motivar a todos los médicos que hacen intervención en estos pacientes a lograr completar estos datos y mejorar un poco más la información que obtenemos de esto, sobre todo el DAT28, que lastimosamente no todos lo tenían reportado y la positividad de los autoanticuerpos. También importante destacar que una limitante importante, ya la mencionó el doctor Bernal, es que los JAK, recientemente los inhibidores JAK están incluidos en el plan básico del sistema de salud y que por lo tanto no teníamos hasta este periodo de estudio todos los pacientes que recibieron JAK. Entonces digamos que eso también tiene un sesgo allí al momento de interpretar la información. Entonces, con este estudio hemos logrado identificar algunos los factores pronósticos que en Colombia se asocian con remisión y baja actividad. Ya mencionábamos la edad al momento del diagnóstico. Pacientes mayores de 60 años tienen mayor probabilidad de remisión. La puntuación DAS28 baja al momento del diagnóstico también se asocia con un mejor desenlace de la enfermedad. La positividad del factor reumatoide particularmente se asoció curiosamente en Colombia con mayor probabilidad de remisión o baja actividad. Puede ser que esto, dentro de nuestras hipótesis, motive a los médicos a hacer mayor remisión y a iniciar tratamientos tempranos, y por eso vemos que el factor reumatoide de nuestra población tiene un impacto significativo. El tiempo del diagnóstico igual o inferior a 4 meses desde el inicio de los síntomas definitivamente se asocia a mayor posibilidad de remisión y el tratamiento oportuno de farmes en estos pacientes, sobre todo farme convencional, porque vimos que la terapia biológica, el porcentaje es muy bajo, 1.2% en los pacientes que lograron el desenlace. ¿Cuál es el objetivo central de nuestra investigación? Motivar a conocer un poco, a caracterizar nuestra población colombiana y a que todas estas entidades en las que hay unidad o grupos creados para seguimiento de artritis reumatoide, mejoremos un poco más la terapia individualizada de estos pacientes, hagamos tratamiento oportuno, disminuyamos el tiempo hasta el diagnóstico
de la población. Y bueno, ya como último, los comentarios finales de nuestros investigadores. Muchas gracias por la oportunidad. Pues nada, José, adicionalmente a eso creo que es un orgullo saber que esto es un trabajo de grado de su formación, pero que también deja una información valiosa para, pues, para todos nosotros. Y creo que eso es lo más importante que tiene que tener la investigación y es esa responsabilidad, por decirlo así, social que tiene de generarse este tipo de conocimiento. Entonces, felicitaciones, un orgullo tenerlo ya como colega. Y no, pues creo que el resto de las conclusiones, pues los invitamos a cuando esté próximamente la publicación ya disponible, eh, sus opiniones y creo que también hay que seguir analizando estos resultados tan llamativos que surgieron, a ver qué más hay detrás de estos. Me uno a la felicitación, José, del doctor Santiago. Es de verdad para mí un motivo de alegría grandísimo ver esta finalización con broche de oro de tu formación como reumatólogo javeriano, de la primera cohorte, además, para resaltar más la importancia y pues datos muy importantes a nivel nacional y datos que también me alegra mucho poder mostrar este trabajo que hicimos pues con la cuenta de alto costo dentro de ese convenio que seguramente va a generar más publicaciones y más información que beneficiará a los países, a los pacientes con artritis reumatoide de nuestro país. Entonces, felicitaciones y a todos los que nos escuchan, invitarlos a que continúen siguiéndonos en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina, en las redes sociales de la Facultad de Medicina y de Reuma Javeriana. Así que seguiremos posteando y subiendo información para mantenerlos actualizados en los temas más importantes de reumatología. Un cordial saludo para todos.